Momento de una fuerza con respecto a un punto. Considera una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido. Aquí tenemos un cuerpo rígido y tenemos una fuerza que actúa en algún punto. Como se sabe, la fuerza F está representada por un vector que define la magnitud y su dirección, incluyendo también un punto de aplicación. Sin embargo, el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende de su punto de aplicación A. En realidad depende más de dónde sea el punto de referencia, ya que si ustedes aplican la fuerza aquí, dependiendo de dónde esté el punto de origen o de referencia, va a ser distinta la intensidad, o va a ser distinta el efecto que genera esta fuerza con respecto a ese cuerpo. La posición de A puede definirse de manera conveniente por medio del vector R. El vector R es un vector que une al punto de referencia con el punto de aplicación A. Entonces, si ustedes cambian el punto de referencia, bueno, pues también va a cambiar el vector R. Este vector de posición R, pues, es el que define dónde está el punto de aplicación con respecto al origen del sistema. Y la fuerza F se define en el plano mostrado en la figura 3.2a, o sea, este de acá. Este es el plano donde está aplicado R y F. Entonces R y F hacen un plano o generan un plano. El momento de F con respecto a O se define como el producto vectorial de R y F, es decir, el momento es un vector. Aquí le faltaría la notación de vector. A ver si puedo rayar esto. No, es para firmar. No quiero firmar. Para resaltar. Y este es así. Entonces ese sería un vector. El vector de momento con respecto al origen es igual al producto cruz de R, que es el vector de posición, con el vector de fuerza, R cruz F. De acuerdo con la definición del producto vectorial, el momento MO debe ser perpendicular al plano que contiene el punto O y a la fuerza F. Es decir, que este vector que sale de aquí es perpendicular tanto a R como a F, y es perpendicular a todo el plano, a todo este plano. Entonces hay un ángulo de 90 grados de este vector con este plano. El sentido de MO está definido por el sentido de la rotación que haría el vector R colineal al vector F con un observador localizado en el extremo de MO. Esta rotación es como una rotación en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Otra forma de definir el sentido de MO se logra por medio de la regla de la mano derecha. Entonces, esta sería la regla de la mano derecha. Ustedes ponen su pulgar dirigiendo hacia sus ojos y sus dedos indican el sentido antihorario. Entonces, poniendo en un plano frente a ustedes donde esté R y F, lo voy a hacer acá en esta parte. Entonces, ustedes poniendo su mano hacia ustedes, el plano donde se encuentra R y F, lo voy a poner a F con otro color. El vector de momento es un vector que sale de este punto de aquí, que este sería el punto O. Del punto O al punto A. A es el punto de aplicación. Esta flecha puede estar aquí o puede salir de aquí para acá. Acuérdense del principio de transmisibilidad. Entonces el vector de momento es un vector que iría desde este punto hacia ustedes, hacia sus ojos. Y esto se definiría así. Entonces sería R cruz F, de esta forma. El momento de aplicar esto genera un giro que va en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y entonces este sería el sentido positivo del vector yendo hacia ustedes. Si nosotros le aplicamos una fuerza hacia el otro lado, voy a ponerla en azul. Si nosotros aplicamos una fuerza aquí en sentido opuesto, entonces ahora el momento va a hacer que gire hacia el otro lado, generando un sentido negativo. Y ahora el vector saldrá de aquí, pero enfrente hacia ustedes, hacia enfrente con ustedes, y será un momento negativo. Bueno, entonces podemos calcular nosotros el momento de una fuerza como AR por F por el seno del ángulo, el ángulo que se forma entre estos dos. Y bueno, esta es una demostración muy sencilla. Vamos a tratar de hacerla en el YAM también.
Y así es algo muy, muy sencillo. Vamos a hacerlo aquí. ¿Por qué sería esta expresión? Bueno, vamos a dibujar de nuevo. Este es el punto de referencia O. Y dibujemos... Oh, está mucho. Dibujemos un vector R. Y ahora dibujemos un vector F. Ahí está. Para simplificar esto, voy a poner a uno de los dos en la horizontal para que esto tenga un poquito más de sentido. Vamos a poner en este caso a R, lo voy a poner así, es decir, esto lo voy a acostar, lo voy a poner hacia acá, es que está muy chueco esto, lo voy a poner hacia acá, este va a ser R, y luego voy a poner a F así, ahí está, este sería F, y este es R, el vector de posición. Ahora, si yo extiendo a R, si hago su línea de acción y extiendo también a F en su línea de acción, esta sería la línea de acción de F y esta sería la línea de acción de R. El ángulo entre los vectores sería este. Este es el ángulo entre los vectores. Y esto de aquí sería θ. Como esto es un ángulo opuesto por el vértice, entonces este ángulo de acá también sería θ. Ahora voy a trazar una línea desde aquí hasta acá abajo para formar un triángulo rectángulo. Vamos a hacer esto así más para acá, para que no quede, que quede así. Es decir, es como si fuera una proyección de F sobre R. Bueno, no sabe todavía que es una proyección, pero digamos que es como si fuera la sombra de F sobre el vector R. Vamos a poner aquí que la R quedó medio fea. Bueno, ahí está. Y tenemos un triángulo rectángulo. Ahora, el producto cruz, a la magnitud del producto cruz, nos dice que al hacer el producto cruz entre R y F sería R cruz F, la pura magnitud, porque el vector que va a salir de aquí va a ser perpendicular a este plano, entonces va a salir hacia con ustedes. Como el sentido es el sentido antihorario, es decir, esto genera un giro así, al aplicar F aquí, hace que del punto de pivote, voy a ponerlo acá, que este es el punto O, este vector R gire hacia acá, gire hacia este lado, gracias al efecto de esta fuerza. Entonces, la pura magnitud de R cruz F va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo entre R y F, es decir, esto. Pero vamos a ver, respecto a este triangulito, ¿qué implicará esto? ¿Quién será F seno de θ? Si nosotros contemplamos que este sería, por ejemplo, el eje X, si nosotros proyectamos a F sobre este R, sería como multiplicar a F, que es la hipotenusa de este triángulo, por el coseno de este ángulo y nos daría esta parte de aquí. Ese sería F seno de θ. Y F seno de θ, perdón, F coseno de θ nos daría este. Y F seno de θ nos estaría dando a nosotros esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces este de aquí sería la magnitud de F por el seno de θ. Entonces este triangulito de aquí, vamos a ponerlo aquí, sería esta parte de acá. Bueno, pero una línea
recta. Es que es muy difícil hacer líneas rectas aquí. Ahí está. Entonces en realidad lo que estaríamos multiplicando sería la longitud de esto por la longitud de esto. Entonces lo que realmente abona a la generación de un momento sería la componente rectangular que es perpendicular a R. Entonces así es como nosotros podemos calcular el momento. Si queremos el momento con respecto a el punto O, la pura magnitud, entonces sería el momento con respecto al punto O, sería simplemente la componente de la magnitud de F, lo voy a escribir así de esta forma, por R, la magnitud de R, o la distancia que hay de aquí hasta acá, por el seno de teta. Y lo que estaríamos multiplicando sería la componente rectangular. Ahora, si nosotros en lugar de acostar a R, acostamos a F, voy a hacerlo como está aquí, solo que ahora voy a acostar a F. Al acostar a F me quedaría... ¿Dónde está Checo? Voy a tratar de hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Ahora voy a acostar a F. Ahí está. Y R, al acostar lo voy a poner así acostado, entonces R llegaría de esta forma. Vamos a poner a R como llegaría de esta forma. Algo así. Este sería R. Aquí estaría el punto de origen, de referencia del sistema. Es el punto O, este es el punto A. Este sigue siendo teta, el ángulo entre los vectores, como ya vimos anteriormente. Ahora, si trazo yo una línea recta hacia acá abajo, de igual manera, sigo teniendo un triángulo rectángulo. Ahora, si se fijan, yo puedo proyectar a R sobre el vector F y sería este ladito de aquí, este cateto, y sería R por coseno de teta. Pero ¿quién sería R seno de teta? Pues sería este lado de acá. ¿Sí? Este lado de aquí. Este lado de aquí sería la magnitud de R por seno de teta. Si trazamos una línea paralela a F, habría una línea paralela de F que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, para calcular el momento, así sería un poco más sencillo de entender. Si calculamos nosotros la magnitud del momento con respecto al punto O, esto sería igual a R seno de teta por la magnitud de F. Entonces podemos ponerlo como la magnitud de F así, por la magnitud de R, ya sin ponerle las barritas. Esto quedó medio feo, vamos a borrarle esto. F, magnitud de F, por la magnitud de R, por el seno de teta. Pero si nosotros bautizamos a esta distancia de aquí como una D, como una simple distancia, la distancia de separación entre esta línea paralela a F, entre el punto de origen hacia el punto de aplicación A, entonces nosotros tendríamos que la magnitud del momento es igual a simplemente la magnitud de la fuerza por esta distancia, o que es lo mismo que tenemos acá arriba y que es lo mismo que tenemos nosotros acá también. Es la misma ecuación, solo que nosotros aquí lo que vemos ahora es que es la componente perpendicular del vector de posición, que sería este lado de aquí, con el vector de fuerza. Entonces así es como nosotros calculamos los momentos respecto a un punto de forma muy sencilla en el plano. ¿Por qué no nos interesa de forma vectorial? Porque sabemos nosotros, bueno, en este caso al aplicarlo teníamos nosotros un giro hacia acá, entonces el momento tendría sentido
positivo y el vector estaría saliendo de aquí, de este punto, hacia con ustedes. Si esto lo tratamos de hacer en un plano de 3 dimensiones, vamos a tratar de hacerlo en un plano de 3 dimensiones, se vería algo más o menos de esta forma. Ahí tenemos los 3 ejes, así. Bueno, no son precisamente 3 ejes, lo que hacemos es ponerlo simplemente en contexto, en un plano donde se aplica R, en este caso es R aquí, y aquí aplicamos F. Lo voy a ver cómo lo estamos poniendo acá. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta forma, así. Aplicamos el vector F. Entonces este sería el punto de aplicación A. Punto de aplicación A. Aquí está el origen. Y el momento nosotros lo veríamos salir de aquí perpendicular al plano que forman R y F, y hacia acá arriba saldría el vector momento. Este sería el vector de momento con respecto al punto O, calculado simplemente como R cruz F. Y listo. Bueno, regresamos a la presentación de acá. Entonces, por eso es que queda esto así, F por D. ¿Por qué se considera que es F por D? Porque ya dijimos nosotros que sería la distancia que hay entre el punto de origen y por donde pasa el vector en unas rectas paralelas. Poniendo una paralela de la fuerza, sería la distancia perpendicular del punto de origen hacia donde está el punto de aplicación o hacia la línea de acción de F. Esa sería D, que es R seno de este ángulo. Bueno, en el sistema de unidades del sistema internacional, donde la fuerza se expresa en newtons y la distancia se expresa en metros, el momento de una fuerza está expresado en newtons metro, N por M. En el sistema de unidades de uso común en Estados Unidos, donde la fuerza se expresa en libras y la distancia en pies o en pulgadas, el momento de una fuerza se expresa en libra-pie o en libra por pulgada. Se puede observar que a pesar de que el momento MO de una fuerza con respecto a un punto depende de la magnitud de la línea de acción y el sentido de la fuerza de dicho momento, no depende de la posición que tiene el punto de aplicación de la fuerza a lo largo de su línea de acción. En consecuencia, el momento de una fuerza F no se caracteriza por la posición del punto de aplicación de F. ¿Qué significa esto? Que si la fuerza está aplicada aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o acá, o acá, o acá, o donde sea que esté aplicada de este punto de aplicación, el momento va a ser el mismo. Este momento siempre va a ser el mismo. Si el punto de aplicación de la fuerza es aquí, o es aquí, o es aquí, o es aquí, o aquí, o acá, o acá, o acá, lo que cambia sería R, el vector R. Cada vez va siendo diferente, pero este punto, este vector R, solamente determina dónde está la línea de acción. Pero el momento sí va a ser el mismo porque la distancia perpendicular se va a mantener constante. Si nosotros cambiamos la línea de acción a un lugar más lejano o más cercano, entonces el momento sí va a cambiar. Y listo. Y bueno, aquí serían problemas en 2 dimensiones.